Ricardo, nos ponemos en la presencia del Señor esta noche y lo Buenas saludo noches para diciendo todos, en el nombre del gracias. Padre, del Hijo y del Gracias, Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del Espíritu. Amén. Amén. Señor de la cercanía, acercarte salvando el abismo entre el infinito y lo limitado, salir de la eternidad para adentrarte en el tiempo, hacerte uno de los nuestros, para hacernos uno contigo, y así, de carne y hueso, empezar a mostrarnos en qué consiste la humanidad. Eres el Dios de la cercanía, de los incluidos, de los encontrados, pues para ti nadie se pierde, de los reconciliados, de los equivocados, de los avergonzados, de los heridos, de los sanados. Eres el Señor de los desahuciados, de los agobiados, de los visitados, de los intimidados, de los amenazados, de los desconsolados, de los recordados, pues para ti nadie se olvida, tan cerca ya, tan con nosotros, Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en Como el era en un principio, principio, ahora y ahora siempre, por los siglos siempre, de por los los siglos siglos. de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. Ruega por Santa nosotros. Catalina de Siena, Ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Nuestra Señora de la Paz, Ruega Ruega por por nosotros. nosotros. y a todos nos bendiga Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias, Padre Ricardo, por estar con nosotros. Un abrazo y para todos bienvenidos. Igualmente, Gilbertico. Bueno, muy buenas Buenas noches, noches para todas y Ricardo, ¿cómo para estás? todos. Buenas noches, Espero, Federico. ¿Cómo Buenas estás? noches, Padre. espero se encuentren muy bien y que podamos compartir pues este encuentro como el proceso que hemos venido realizando de acercamiento al misterio de la Santísima Trinidad. Eh, en primer lugar, recordarles que, bueno, la clase pasada hablábamos de comprensiones erróneas o herejías acerca de la Santísima Trinidad. Recordemos, tengámoslo presente, que eran sobre la Santísima Trinidad. Hay muchísimas herejías a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿no? Y entonces nos podemos acercar nosotros en diferentes libros. Hay unos videos muy interesantes en YouTube sobre las herejías en el cristianismo, lo que pueden ayudarnos un poco a comprender más lo que habíamos visto ya en la Trinidad, pero hay herejías sobre la Eucaristía, quienes han negado la Eucaristía, la presencia real de Cristo en los sacramentos. Hay herejías acerca de la Virgen María, ¿no? Porque decían que no era madre de Dios, que ha tenido muchos más hijos, que, bueno, que conyugalmente tenían relaciones con San José y que de ahí nació Jesús. Bueno, toda una serie de cosas. Hoy hay una herejía mariana que se ha ido metiendo como devocionalmente, como muy piadosamente, desde hace ya varias décadas, y que tanto el Papa Juan Pablo II como el cardenal Ratzinger en su momento, y luego como Benedicto XVI y el Papa Francisco han sido muy enfáticos, ¿no? Y es que hay algunos grupos marianos hablando de que la Virgen María es corredentora del género humano, es decir, que murió en la cruz, que dio su vida, que entregó su existencia por la salvación del mundo, pues cosa que no es cierta, porque el único redentor, el único que murió en la cruz, cuya muerte borra los pecados del mundo y vence al demonio, a la misma muerte, al abismo, pues es el Señor Jesús. Uno debe tener mucho cuidado con esto, con esas expresiones pietistas que van al margen de la iglesia, que a veces se presentan disfrazadas de piedad, de amor muy grande, pues a la Virgen María en este caso, ¿no? Pero que pueden tergiversar
la obra de la salvación y la comprensión de toda la Sagrada Escritura y del magisterio de la Iglesia eh, acerca de las verdades de la fe. Muy bien, ese es un paréntesis, ¿cierto? Mm, Hoy quiero que nos vayamos adentrando en esta dinámica existencial y espiritual del misterio de la Santísima Trinidad, en la iglesia, en la persona, en la sociedad, que es tan importante. Recordemos que nosotros creemos con el corazón, pero también creemos con la mente. Nuestra fe es razonable, nuestra fe la pensamos, la iglesia la reflexiona y la iglesia nos invita pues a cuestionarnos la fe, ¿no? Pero cuestionarnos válidamente. Y cuando tenemos dudas acerca de la fe, pues uno no va donde Perejito de los Palotes a que le resuelva sus dudas. Uno va a la Sagrada Escritura, va al magisterio de la Iglesia, a la tradición, a todo aquello que la Iglesia ha construido en estos casi 2000 años y que nos permiten aproximarnos pues a la comprensión de la verdad revelada. Hemos visto los concilios, hemos nombrado algunos padres de la iglesia, eh, pues los teólogos antiguos y actuales que nos pueden dilucidar esas dudas o nos pueden ayudar a ir encontrando nuestro camino en la comprensión y en la vivencia de la fe. Nosotros amamos a Dios, es decir, nos adherimos a Él por la razón, por el amor, porque sólo así podemos captar su misterio, ese misterio de un amor que crea, de un amor que salva, de un amor que transforma, de un amor que es capaz de liberar y restaurar nuestra vida en cada momento de la historia. Eh, a lo largo de los siglos ha habido muchas maneras de expresar la realidad de la Trinidad, acudiendo a la imaginación, ¿cierto? Para expresar en términos comprensibles los misterios de la fe. Recordemos que la imaginación no es tan mala como se cree. El mismo Jesús fue un gran imaginador y un gran contador de historias a través de las cuales iba develando, revelando el misterio del reino de Dios. Por ejemplo, Jesús utilizará las imágenes y las comparaciones, ¿no? La imagen de la semilla, la imagen del tesoro escondido, del banquete. Pues es muy interesante ver cómo esas imágenes iban reflejando el reino de Dios. Por ejemplo, la moneda perdida, recuerdan ustedes, o la oveja perdida, ¿cierto? Son imágenes que muestran la misericordia de Dios, la alegría de Dios, o cómo busca Dios al pecador para traerlo nuevamente al rebaño de la salvación. Los pensadores cristianos utilizaron desde los primeros siglos imágenes para comprender mejor y comunicar los misterios de la fe, de manera especial este de la Trinidad, ¿no? Como misterio, sucesor directo de los apóstoles, ¿no? Ignacio de Antioquía, quien muere en el año 104, escribe una carta a los Efesios, distinta a la de San Pablo, obviamente, en que habla de la Santísima Trinidad. ¿Y qué dice? En su carta a los Efesios le dice, sois piedras vivas del templo del Padre, preparadas para la construcción por Dios Padre, levantados a las alturas por la palanca, Jesucristo, palanca que es la cruz, sirviéndonos del Espíritu Santo como una cuerda. Miren esta comparación tan bella, ¿no? Para mostrar todo el proceso de la salvación, ¿no? Aquí aparecen pues las tres divinidades de la salvación. Esto está, lo he tomado de un texto que se llama La Santísima Trinidad es la mejor comunidad. Se lo recomiendo. La Santísima Trinidad es la mejor comunidad de Leonardo Boff. Es un texto muy bello, muy... Yo les había hablado
Trinidad, Carisma y Liberación, que es muy teológico, pero este es muy sencillo de comprender, ¿no? Entonces, estos ejemplos que él pone son muy interesantes, ¿no? Esta explicación de San Ignacio de Antioquía, que nos muestra sido este icono, si lo miramos, el de Rubliu. André Rubliu es un pintor ruso del año 1410, murió en el año 1410, y hace esta pintura que es tal vez el icono representativo de la Trinidad, basada en los tres ángeles que se le aparecen a Abraham en la encina de Mambré, Génesis 18, 1 al 5, y que pues después de recibir la acogida de Abraham, de manifestarle que va a ser padre de un hijo y de mucha descendencia, pues desaparecen, ¿cierto? Aquí encontramos en este icono si lo pueden mirar, las tres divinas personas sentadas en torno a una mesa sobre la cual está la Eucaristía. Son los tres iguales y al mismo tiempo distintos. Por favor, detállenlos. Creo que sí los pueden detallar, ¿cierto? Sí. Iguales y distintos. Se miran entre sí con respeto y amor en una profunda comunión. La Eucaristía significa la presencia de Cristo y junto a él la del Espíritu Santo, que fue enviado por el Padre, es decir, la presencia de toda la Santísima Trinidad morando con nosotros en la tierra. Bueno, un paréntesis. Los iconos, pues, son pinturas muy teológicas, ¿no? Expresivas en sus colores, cada identidad o cada gesto, pues tiene una significación. Hoy todavía se siguen elaborando estos iconos en muchos lugares del mundo. En el monte Athos, donde hay muchos monasterios ortodoxos, pues es un modus vivendi para ellos. Y me contaba un monje que conocí en Estados Unidos, que es de allá ortodoxo, vive en Athos, que por ejemplo, para los que tienen esas cualidades de la pintura, cuando alguien encarga un icono, el abad pues les cuenta en reunión el encargo que tienen. Delega a alguien para esa pintura, pero primero esa persona tiene que ir a unos retiros espirituales con el texto bíblico o con un texto teológico, pues de algún autor, para reflexionar, para orar esa pintura que va a realizar. Y una vez ha terminado su retiro, entonces sí se dedica a esa pintura. Es una manera de evangelizar, ¿no? El arte evangeliza, el arte trata de expresar de alguna manera ese misterio de Dios. Hay muchas representaciones también artísticas de la Trinidad que nos van a ir mostrando esa igualdad. Tres personas iguales, era muy común en tiempos antiguos esa representación, ¿no? Pero claro, a cada uno le ponían, por ejemplo, al Padre el Sol como signo de la divinidad total, al Hijo el Cordero, recuerden ustedes, y la persona que estaba representando a la Trinidad, el Espíritu Santo en el pecho, ¿cierto? ¿Qué nos recuerda esto? Que son representaciones pues angelicales, son representaciones antropomórficas, pues con personas, pero más allá de esto nos va a representar que todas las personas somos templo de la Santísima Trinidad, desde nuestro bautismo, ¿no? En todas las personas se manifiesta el amor de Dios Padre, la obra salvadora del Hijo y la santificación del Espíritu Santo, las tres divinas personas actuando en cada uno de los seres humanos y llevándonos ¿a qué? A la comunión de vida con
con la Trinidad, pero también a la comunión de vida con los demás, ¿no? Porque el ser humano como imagen de la Trinidad, pues está llamado ¿a qué? A la comunión, ¿no? La comunión con Dios, la comunión con los demás, la comunión con la creación. En el Génesis, capítulo 1, versículo 27, se nos narra que el hombre y la vivo y verdadero. Y la mujer que a imagen de Dios muestran en su relación con con los demás, en su capacidad de decisión, de amar, en su voluntad, en su capacidad co-creadora o creadora, eh, que la Trinidad los inspira, que la Trinidad está en ellos. Cada persona humana, en primer lugar, aparece como un misterio. ¿No? Una persona es un misterio. Por mucho que digamos conocernos o conocer a los otros, siempre seremos y serán un misterio, porque hay en la profundidad de su ser sentimientos, emociones, convicciones que no se manifiestan, que no se expresan, ¿cierto? ¿No? Un misterio que nos lleva a reconocer la grandeza del ser humano, porque no es un ser acabado, no es un ser que yo pueda poseer, es un ser que en cada momento se va expresando, se va desarrollando, va manifestando su vocación y su misión en la historia. Pues el misterio de la Trinidad, por eso se llama así, porque podemos aproximarnos desde la Sagrada Escritura, desde una buena comprensión teológica, desde nuestra experiencia de oración, nuestra experiencia mística, pero seguirá siendo un misterio incomprensible a la mente humana, que solo por la revelación misma del Señor Jesús, de Dios Padre o de Dios Espíritu, podemos nosotros acercarnos. San Pablo dice que a Dios lo conoceremos plenamente cuando estemos cara a cara con Él, ¿no? Refiriéndose al misterio que sigue siendo Dios. Jesús nos lo reveló como Padre, Jesús se reveló como el Hijo de Dios, pero es inalcanzable a la simple comprensión humana. Por eso necesitamos del don de la fe que nos une al Señor, que sí nos permite comprender muchas cosas acerca de Él, de su identidad, de su misión, de su realidad, pero que nos abre también a esa parte que es misterio y que debemos quitar nosotros ese concepto, quitarnos ese concepto de misterio como de ocultismo y demás. No, el misterio en la fe es un don. Moisés recibe la revelación en el Monte Oreb, recuerden ustedes, ¿no? Yo soy el que soy, que descálzate porque este lugar es santo, ve a liberar a mi pueblo porque yo he escuchado su aflicción, he visto su dolor y he bajado para liberarlo. Claro que es el quien me manda, ¿no? Dime quién eres, dime tu nombre. Y le dice, yo soy, ¿no? Yo soy. Y el yo soy no es un nombre, es una realidad de Dios, el que existe, el que es, el que crea, el que fundamenta todo. Pero ese es un misterio, ¿no? Muy bien. Nosotros sabemos que el Dios amor en tres personas se ha manifestado en la relación humana de pareja, de hombre y mujer, en la misma identidad de cada uno. El hombre está llamado al amor, a la intercomunicación, a la interrelación consigo mismo y con los demás y con lo otro, es decir, con la creación. Ahí participamos de esa realidad trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
un hombre y una mujer no se realizan solos. Por más de que hoy haya mucha gente que vive en soledad, pues tenemos que reconocer que en el trabajo, en el estudio, en el mercado, en la iglesia, van a interactuar con otros y necesitan de la presencia de otros. Ciertamente uno puede ir a una iglesia y buscar un espacio de soledad ante el Santísimo, pero para celebrar la Eucaristía, la liturgia, necesita a los otros, ¿cierto? Porque la celebración litúrgica es una celebración comunitaria de la fe y de la presencia real del Señor. Pues el hombre sigue siendo misterio por su inteligencia, por su capacidad dinámica y siempre abierta al nuevo, al conocimiento, a la comprensión de sí mismo, de la historia, abierta al diálogo, abierta a la ayuda solidaria y a la fraternidad. Creo que los que fueron a misa hoy escuchamos en el Evangelio de San Lucas la parábola del buen samaritano, ¿no? Y ahí encontramos una apertura de esa realidad o expresión de esa apertura relacional del hombre y de la mujer, claro está, del otro, de abrir su corazón al otro, de levantar al caído y demás. De una expresión material, física, pues nosotros la podemos extrapolar a otras cosas. El hombre y la mujer hoy necesitan vencer la soledad con el encuentro fraterno con los demás, ese encuentro dialógico, ese encuentro de amor, de amistad, de amor de familia, los que la tienen, de amor de padres a hijos, de hijos a padres, de amor de pareja, que es expresión de la relación trinitaria, ¿cierto? La naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana de la que participamos todos y que nos lleva a la interrelación, también nos exige el respeto y la valoración del otro como imagen de la Trinidad, como hijo de Dios, como salvado por Jesucristo, como una persona que está siendo modelada, moldeada por el Espíritu Santo a imagen del hombre perfecto que es Jesucristo. En cada uno de los hombres y de mujeres encontramos esta realidad humana y divina, ¿no? Y por eso la comunión en nuestra existencia se hace servicios, se hace entrega solidaria, se hace reconocimiento de los derechos y la dignidad humana y divina del otro, que es símbolo de la Santísima Trinidad. Otro aspecto importante que encontramos en esta aproximación simbólica e imaginativa a la Santísima Trinidad es la familia humana. La familia humana es una expresión de la vida y de la realidad trinitaria. Cada persona humana lleva en su ser la obra y los rasgos de las tres divinas personas, porque son las tres las que crean, las tres las que salvan, las tres las que santifican, recordémoslo. Toda persona humana nace en una familia y aquí aparecen signos de la presencia de Dios, que es comunión en el amor, una comunidad de personas que dependen mutuamente, que se interrelacionan, ¿cierto? En toda familia encontramos tres elementos constitutivos, tres personas constitutivas: el padre, la madre, el hijo, los hijos, ¿cierto? Cuando se tienen más de uno. Hay diversidad de personas, cada uno tiene su propia identidad, cada uno tiene sus propios sentimientos y emociones, sus necesidades materiales, espirituales, afectivas, pero es esa interrelación de padre, madre, esposos, hijos, en las diferentes culturas, donde pues se va a ir concretando el amor en todas sus dimensiones, el amor que transforma todo, el amor de padres a hijos, de hijos a padres, el amor de esposos, y que se abre más allá de la realidad familiar, se abre la sociedad
a los diferentes grupos donde nosotros podemos interactuar, ¿no? Hoy una persona puede pertenecer a varias comunidades, ¿no? Su iglesia es como un grupo deportivo, una comunidad de beneficencia, una comunidad de artistas, una comunidad de caminantes, de deportistas, recuerden, ¿no? Hay una cantidad de redes, ¿no? Y en cada una de esas redes, pues vamos desarrollando algunos de nuestros aspectos, pero también en estas redes vamos interactuando, ¿no? Y vamos compartiendo sentimientos, emociones, cosmovisiones y proyectos. Proyectos que nos unen, proyectos que ayudan a que realicemos todas esas cualidades que Dios nos ha dado y que nosotros podemos llevar a plenitud también con nuestro esfuerzo. En la familia tenemos las imágenes pues más ricas de la Santísima Trinidad. En primer lugar existe la distinción de las tres divinas personas y la distinción de las personas humanas, como decíamos. Luego van a estar los lazos vitales que nos comunican, ¿no? Es muy distinto ser padre a ser hermano, a ser esposo, recuerden ustedes, por más que se haga parte de una misma familia, pues esos lazos vitales tienen nuevas expresiones, una realidad cambiante, pero que se aúna en esa integración en torno a un proyecto que es la familia, el ser y el sentirse familia. Siempre hablamos de mi familia, de nuestra familia, pero los que están casados con mayor eh, amplitud y mayor exigencia, ¿cierto? Pero la referencia en toda persona es la familia, recuerden ustedes, ¿no? Y es muy doloroso escuchar a personas hoy en una sociedad tan solitaria como la nuestra diciendo no tengo familia, ¿no? O mis lazos familiares se rompieron o no han existido nunca porque la relación se convirtió simplemente en una relación funcional, ¿no? O en una relación económica, ¿no? Entonces, ahí sí, cuando no ha habido esa posibilidad de intercambio de sentimientos, de afectos, de emociones, de proyectos, viene una soledad total que es contraria a la realidad de la Santísima Trinidad que nosotros conocemos, porque Dios no es soledad, Dios es familia, pero no una familia meramente convencional, sino una familia que se interrelaciona, una familia que interactúa, una familia que ama y cuyo amor crea, ¿no? Cuyo amor sale y emana la creación entera y cuyo amor hace que dentro de la creación surja un ser muy especial con capacidad de comunicación, de autocomprensión, que es el ser humano, que es quien interactúa a nombre de toda la creación con el Creador, ¿no? Sabemos nosotros que la familia, pues, es un sacramento, signo de la presencia de la Trinidad, y mucho más cuando está constituida sacramentalmente por el vínculo matrimonial, ¿no? Eso es importante tenerlo presente. A veces insistimos nosotros en que la familia es signo del amor de Cristo por la iglesia. Claro que sí, pero la familia es ante todo, pues, imagen de la Trinidad, la distinción de las personas, pero en un solo proyecto común, en una sola vida, en un solo amor, en una misma comunión, pues hacen que seamos realmente imágenes de una Trinidad grande. Recuerden ustedes que en la vida de la iglesia, la devoción a la Sagrada Familia es muy importante, ¿no? San José, la Virgen y el niño como expresión de la concreción de esa familia celestial en una realidad humana, que es la familia humana como tal, ¿no? Jesús, ¿no? Que asumió nuestra naturaleza humana. Otro aspecto importante aquí a tener en cuenta es la sociedad. La sociedad es imagen de la Trinidad. La sociedad como tal. A veces creemos, nos quejamos mucho, ¿no? Esta sociedad tan corrupta, este mundo tan acabado, pero debemos pensar en que el hombre no vive solo,
El hombre desarrolla a profundidad en el misterio de su individualidad, interactuando con los demás, creando, planeando, expresando sus sentimientos, sus emociones, siendo capaz de recibir al otro en sus sentimientos, emociones, necesidades, ¿no? La familia, que es la primera célula de la sociedad, pues la unión de familias va a componer la sociedad como tal o la constituye, ¿no? Y ahí en esa sociedad encontramos pues una manifestación grande de la Trinidad. Hay tres fuerzas en la sociedad. Primero, en primer lugar, encontramos la fuerza económica, en segundo lugar, la fuerza política y en tercer lugar, la fuerza cultural. Tres elementos esenciales de la sociedad, ¿no? Decía un padre amigo mío, el mundo se mueve con petróleo, ¿no? La economía se mueve con petróleo. Bueno, hasta que nos alcance, ¿cierto? En el planeta. Pero es cierto, la realidad económica, mediante ella organizamos la producción, la conservación y la reproducción de la vida. Miren ustedes, ¿no? Por la economía elaboramos los alimentos y los intercambiamos para sostener el cuerpo. Por la economía organizamos a la sociedad para transmitir los saberes a través de la educación y para construir saberes. Somos distribuidores de bienes y de servicios. La fuerza económica, pues, nos hace ver las realidades humanas como una interacción para garantizar el alimento, para garantizar otros bienes que se vuelven esenciales para la realidad humana y para la consolidación de la sociedad y para la construcción de proyectos. También tenemos que decir que sin economía, pues no hay sociedad, no hay religión, no hay adoración a Dios, ¿no? Si usted, uno puede adorar en espíritu y en verdad, ciertamente, pero para el culto divino necesitamos algunos elementos, ¿no? Necesitamos un cáliz, necesitamos el vino, las hostias, un lugar, pagar los servicios de luz, agua. Necesitamos pagarle a quien hace el mantenimiento del lugar de culto. Necesitamos también, pues, para los diferentes momentos o tiempos litúrgicos, esa parte económica para financiarla, ¿no? Las obras de misericordia de la iglesia pues se hacen con las ayudas económicas que una comunidad puede brindar como fruto de su amor a Dios y de la solidaridad cristiana, ¿no? Muchos elementos que nos ayudan a comprender esta dinámica económica, esa primera fuerza en la sociedad. La segunda fuerza es la política. La sociedad, empezando por la familia, la sociedad en general es un ente organizado, ¿cierto? La política se definía como la búsqueda del bien común. Para encontrar ese bien común hay que organizarnos, hay que distribuir funciones, ¿no? Eh, Hay que delegar cuotas de poder para que coordinen un proyecto común en la sociedad y así todos también podamos ejercer nuestra responsabilidad y ejercer responsabilidad al líder. Por la política creamos relaciones humanas, proyectamos las instituciones necesarias que hacen funcionar la sociedad para ayudar a satisfacer las necesidades materiales, espirituales y culturales también de las personas. Y hay muchas necesidades también que van surgiendo a lo largo de la historia de la humanidad. Estas son las básicas, ¿cierto? Finalmente está la tercera fuerza de la sociedad, que es la cultural. Mediante ella creamos todos los valores y las significaciones en nuestra vida, ¿no? Claro, en las diferentes culturas los valores y las significaciones pues tendrán otras expresiones. Sin embargo, debemos reconocer que por la globalización y a través de los medios de comunicación, pues nosotros hoy por hoy pues estamos viendo
lenguajes universales, ¿no? Miren el lenguaje de señas que en cada país tenía sus propias significaciones, ahora se está estandarizando universalmente. Miren ustedes cómo en aspectos científicos y tecnológicos el inglés se ha estandarizado en el mundo, ¿no? La mayoría eh, de componentes electrónicos y sus manuales de funciones pues están en inglés, aunque se traducen también a otros idiomas, pero la misma denominación de muchos de los elementos que utilizamos, uno no dice el ratón, dice el mouse, por ejemplo, cuando está con su computador, ¿cierto? Ante su computador. Entonces ya vamos utilizando ciertos términos pues que culturalmente se van estandarizando, ¿no? La fuerza cultural une a las religiones, a las artes, eh, identitativo de nuestra realidad humana, espiritual y cultural. Cristo colgado con una gamándula, digo, pues ese es católico, ¿cierto? ¿No? Si yo veo a alguien con unos vestidos color naranja y con un puntico en la frente rojo, pues yo digo, ese es hindú, ¿no? Voy identificando en torno a las culturas, a las tradiciones, a las religiones y demás, porque esos elementos culturales crean identidad, crean sensación de grupo, ¿cierto? Hacen que la persona no se sienta sola, que la persona pueda compartir con los que igualmente pues tienen su propia identidad religiosa, política, económica o cultural. Cuando uno tiene la oportunidad de viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, encuentra que en las empresas, pues todo el mundo va con su vestido tradicional, con su vestido normal, americano, ¿cierto? Eh, pues su jean, su pantalón, su camiseta. Y de pronto se encuentra a muchas personas que los fines de semana van a su iglesia con el vestido de su país, ¿no? Por identidad, pues podrían entrar con el jean y su camiseta, pero por el sentido de membresía, de identidad cultural y religiosa, porque sienten que así están expresando o celebrando mejor su fe. Es algo muy interesante, ¿no? Entonces, esa parte cultural en la sociedad solidifica los lazos y las relaciones interhumanas, perdón, ¿no? Interpersonales, pero también, pues, marca en la sociedad eh, frente a otros que no pertenecen a esos mismos grupos, comportamientos de respeto, de tolerancia o también de integración en la diferencia a las diferentes comunidades y a los diferentes grupos. Eso hace que nosotros pues veamos en la diferencia cultural, en la diferencia racial, en la diferencia religiosa, una expresión de la Trinidad, ¿no? En una sana convivencia, cuando somos capaces de tolerarnos, de respetarnos, de comprendernos, de descubrir que el otro no tiene por qué pensar y actuar igual que yo, que hay unos valores comunes que debemos respetar, pero que cada uno también tiene el derecho a vivir y expresarse de la manera como considere, siempre y cuando no haga daño a los demás. La comunión, pues, cultural que se construye entre los hombres abraza las raíces del amor universal, de ese amor que Dios ha sembrado en todas las personas y en todas las culturas. Nos abre a esa búsqueda del bien común en la política, a ese compartir de bienes en la economía, porque estamos buscando siempre que todos puedan vivir dignamente como hijos de Dios, que todos podamos sentirnos hermanos, hijos de un mismo Padre que hizo todas las cosas. Claro, los católicos, los cristianos decimos que somos hijos adoptivos de Dios. Todos los seres humanos como criaturas de Dios participan de esa paternidad, ¿cierto? Del Dios creador, pero sacramentalmente nosotros en el bautismo
recibimos ese don de ser hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios en Jesucristo, discípulos del Señor Jesús, templos del Espíritu Santo, miembros de la iglesia, lo que no nos hace exclusivos ni excluyentes, ¿de acuerdo? Por el contrario, debería sernos personas abiertas a acoger a los demás y a invitarlos a entrar en esa comunión de vida con el Señor de la historia, que es el Señor Jesús, con el Salvador universal. Muy bien, sigamos con otro de los grandes símbolos o imágenes de la Trinidad, y que es la iglesia. Nuestra iglesia es un símbolo de la Trinidad. Y usted y yo que somos bautizados somos iglesia, somos símbolos de la Trinidad, como personas, como seres políticos, como seres económicos, como seres culturales, como miembros de una familia. Pero ahora en la iglesia somos miembros de la familia celestial. Entonces, con más exigencia, estamos en nuestros comportamientos, en nuestro sentido de pertenencia a esta comunidad, esa realidad trinitaria, ¿no? Recordemos a Tertuliano, el creador del símbolo, del término, perdón, Trinidad, ¿no? Trinitas unitas, tres en la unidad. Tertuliano escribía: donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allí también se encuentra la iglesia, que es cuerpo de los tres. En cada persona humana se refleja el misterio de la Trinidad. Eso lo escribía en el siglo III, miren ustedes, ¿no? Y es verdad, ya hemos venido viendo cómo en la persona, en la familia, en la sociedad y ahora en la iglesia. La iglesia es expresión del misterio de comunión, en la celebración, en el acompañamiento y el crecimiento de la fe que se hace vida, porque hay un estilo de vida cristiano, un estilo de vida creyente. La iglesia, por definición, es una comunidad de fe, de esperanza y de amor, que tiene su, que tiene su centro en quién, su principio, su motor, su fin en Jesucristo, ¿no? Que nos ha llamado a ser uno como el Padre y Él son uno, ¿no? En Juan 17:21, Evangelio de Juan 17:21, la oración sacerdotal, hay una parte que dice: te pido que sean una sola cosa, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean una sola cosa en nosotros. En nosotros, mire qué bella, ¿no? En nosotros. Es decir, ¿cómo puedo yo ser expresión de la Trinidad como persona, como familia, como sociedad, como iglesia? En la Trinidad. Es el modelo. Por eso la Santísima Trinidad es la mejor comunidad. El título de este texto es muy, muy interesante, ¿no? Muy expresivo. La Santísima Trinidad es la mejor comunidad y modelo de toda comunidad humana. La unidad de los cristianos no reside en la uniformidad burocrática, sino en una interpenetración de los fieles entre sí y con sus pastores al servicio de los demás. A veces creemos que la iglesia tiene que ser vertical, que este es el modelo de iglesia, que volver al pasado, ¿no? O que lanzarnos a renovaciones y a cambios abruptos, eso nos va a hacer más fieles. No, la fidelidad está en ser expresión de la Trinidad, en la fe, la esperanza, la caridad, en la vivencia de los sacramentos, en la integración entre fieles y laicos, entre fieles laicos y fieles pastores, reconociendo la diversidad, reconociendo además que ser católico en América Latina es muy diferente a hacerlo en Estados Unidos o hacerlo en el África, porque hay identidades culturales que nos marcan, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo,
Cuando usted va a Estados Unidos, en el momento de la comunión, la gente va saliendo fila por fila, digamos, banca por banca, a la fila de la comunión. No es como aquí que todo el mundo se lanza, el primero que llegue, ¿cierto? Y si tengo que empujar, no, allá es un orden impresionante y vuelven también en ese mismo orden, ¿no? Pues es su cultura. Algo que me fascinaba era que todo el mundo canta. A esos los cantorales en las bancas se dejan los cantorales y todo el mundo canta. El coro dirige, pero la gente no va a escuchar a un coro, va a cantar. El coro anima. Muy interesante. Los invito a que busquen misas africanas y misas americanas para que los vean. Estados Unidos, ¿no? También la diferencia, ¿no? Ver cómo en África danzan, es una fiesta, la Eucaristía, desde el inicio hasta el fin. Pues esas son expresiones culturales, pero todos estamos con las mismas lecturas del Evangelio, con las mismas plegarias eucarísticas, con las mismas oraciones en diferentes idiomas. Pueden variar los cantos y la manera de cantarlos, ¿no? Pero es una sola comunidad universal en torno a la persona de Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo, en torno a una sola liturgia que expresa la oración de la Iglesia universal. Por eso la unidad de la Iglesia es expresión de la unidad de la Trinidad. Mire qué bello, ¿no? Es triste ver tantas iglesias y tantas divisiones a lo largo de la historia de la misma Iglesia desde, desde el siglo XI con la primera separación que fue los ortodoxos, ¿no? Los ortodoxos orientales. Y luego en el siglo XVI con Martín Lutero, con el anglicanismo y todas estas reformas que se fueron dando. Sin embargo, pues hablábamos en el curso de sacramentos de ciertos grados de comunión en la oración y en sacramentos que hay con muchas de ellas, ¿no? La iglesia se constituye se construye sobre tres ejes fundamentales, en donde aparecen concretamente la semejanza de las tres divinas personas. Primero, la fe. Una fe que se proclama, una fe que se anuncia, una fe que se celebra. En segundo lugar, está la organización de la misma iglesia para la caridad y la misión. Especialmente a los pobres y a los más necesitados, material, espiritual, y hoy tenemos que decir mentalmente, ¿no? Psicológicamente. Esto hace que nuestra fe se convierta en vida y esa vida en comunión. La iglesia es comunión, comunión de los hijos de Dios, pastores, laicos, religiosas, religiosos, cada uno desde su identidad y su vocación particular aporta a la vida y misión de esa misma iglesia, al crecimiento de ella en la fraternidad. En Hechos de los Apóstoles 2, 44, 45, 2, 44, 45 y 4, 34, 36, que se nos narra la vida de los primeros cristianos, ¿no? Que se reunían a escuchar la palabra, a orar, a la fracción del pan o la Eucaristía, pero que todo lo ponían en común. Y por eso no había pobres ni ricos, nadie pasaba necesidad. ¿Por qué? Porque era una comunidad fraterna, una comunidad que manifestaba su fe, que la celebraba, que la nutría con la palabra, con la Eucaristía y que la expresaba en el testimonio y en la caridad, ¿no? Cuando Tertuliano dice que la iglesia es el cuerpo de las tres personas divinas, pues quiere insinuar que a través de la vivencia de la fe, la participación en el culto y la organización de la comunidad para el servicio y para el anuncio del reino, pues está realizando la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que es la Trinidad
la que mueve a la iglesia en su identidad y en su misión. Cuanto más nosotros como iglesia bebamos de la fuente, que es la Trinidad, más hermanos somos, más iglesia evangelizada y evangelizadora, más comunidad de vida y de misión, más podremos aceptar la diferencia en la manera de vivir, de orar, de expresar nuestra fe. Ante estos movimientos tan recalcitrantes que aparecen hoy en la sociedad, en la iglesia, en la sociedad y en la iglesia, de buscar al pasado, de querer regresar a los movimientos tradicionalistas, pues nosotros tendríamos que recordar que la iglesia participa del dinamismo de la Trinidad, del dinamismo creador, del dinamismo salvador. Jesús nos repitió lo mismo que había sucedido con Moisés o con Abraham. Jesús instauró, o el Padre con Jesús y el Espíritu Santo instauraron un nuevo modelo de humanidad, un nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, que es la comunidad de los creyentes, que es el Señor Jesucristo. Pues habíamos hablado como en la iglesia, ¿no? Creo que en la primera clase, ¿no? Por ejemplo, la iglesia en los ministerios jerárquicos es trinitaria, ¿no? El episcopado, el presbiterado y el diaconado, que son los ministerios jerárquicos consagrados, ¿no? Consagrado formalmente como tal. Nosotros cuando hablamos de los religiosos, sí, él se consagra porque emite unos votos, pero la consagración por la imposición de manos, el pedir que venga el Espíritu Santo y que infunda en ellos ese ministerio de episcopado, presbiterado y diaconado, pues se hace por el obispo, ¿no? Y eso imprime carácter, ¿no? Carácter total, una identidad imborrable, indeleble, como nuestro bautismo. También en la iglesia encontramos otros tres grandes identidades. La jerarquía, pues ya sabemos, episcopado, presbiterado y diaconado. Los consagrados, la vida consagrada. Hay unos consagrados también laicos, que son las sociedades de vida apostólica. Ellos emiten votos, pero privados, no públicos. Y están los laicos, ¿cierto? Miren, tres momentos ahí. La misión de la iglesia, principalmente para el obispo, el presbítero y el diácono, es de gobernar, enseñar y santificar. Tres ministerios: gobernar, dirigir la comunidad de acuerdo al plan de Dios para llevar a la salvación; enseñar a través de la predicación y los diferentes medios que puede haber para transmitir la fe, para ayudar a crecer en la fe; y santificar, ¿no? Cuando a nosotros nos bautizaron, nos dijeron que nos constituían en sacerdote, profeta y rey, ¿no? Las tres identidades del Señor, ¿no? Sacerdote porque ora, expresa, presenta los sacrificios ante el Señor como iglesia. Claro, nosotros muchos de las oraciones y sacrificios y liturgias bajo la presidencia del ministro consagrado, ¿cierto? Pero somos todos los que celebramos. Profeta, porque vivimos, escuchamos la palabra de Dios, la meditamos, la oramos, la vivimos y la anunciamos. Rey, porque como Jesús estamos llamados a servir, a mostrar el reino en el amor, en la solidaridad, en la fraternidad, sobre todo a los más necesitados. La misión de la iglesia, pues también se manifiesta en tres grandes momentos, ¿no? La liturgia, nosotros oramos, celebramos la fe. La profecía que está en la vida, ¿no? Está en la vida ser signo, en la caridad,
en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los valores humanos y cristianos, en la defensa del débil, la profecía que es la vida, ¿no? Eh, Muchos de nuestros santos, la mayoría, son profetas con su vida. Dentro de poco van a canonizar al médico venezolano, se me olvida ahora el nombre, el médico José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández, un profeta, un médico que no vivió para hacer plata, sino para servir a los demás, ¿no? Que vivía humildemente. Gaudí, el arquitecto famoso de la Sagrada Familia, que ya está en proceso de beatificación, vivía miserablemente, pobremente. Todo el dinero que heredó lo invirtió en la Sagrada Familia. Vivía en una piecita sencilla, humilde, y todo lo que recibía lo invertía en la construcción de esa alabanza a la gloria de Dios que quería él en la Sagrada Familia, ¿cierto? Y que lo hizo evangelizando. Bueno, los invito a que en YouTube busquen la Sagrada Familia, la Catedral de Barcelona. Es una iglesia que evangeliza con solo verla, porque están todos los misterios de la fe, las luces, las sillas y demás, todo tiene un sentido, las imágenes que aparecen ahí y la expresión de los rostros. Entonces, miren ustedes la profecía, ¿no? Y la catequesis, ¿no? Entonces, la liturgia, la profecía y la catequesis, que es ayudar a crecer en la fe, en el conocimiento de Dios. Nosotros hablamos de tres prácticas en la vida cristiana: la oración, el ayuno y la abstinencia, ¿no? Sobre todo insistimos pues en la época de Cuaresma, ¿no? Pero tiene que ser pues también una constante en nuestra existencia. Hablamos de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, ¿no? Frente a los fundamentos de la fe. Hablamos de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio mismo de la Iglesia. Son los fundamentos de nuestra fe para comprenderla, para vivirla y para testimoniarla, ¿no? También podremos decir que en qué se sustenta o se expresa nuestra fe: en la palabra de Dios, en la oración y en los sacramentos. Podríamos encontrar otras realidades, ¿no? Otras realidades, pero básicamente estas que nos expresan esa realidad, pues, trinitaria de nuestra vida, ¿no? Eh, de nuestra vida como iglesia, ¿no? Muy bien, vamos terminando por hoy. Eh, es importante reconocer algo que necesitamos recuperar, ¿no? Como personas, y es la intuición y la capacidad de sorprendernos. El Papa Francisco y el Papa León hablan eso: Dios no deja de sorprendernos, ¿no? Dios nos sorprende con la manera de salir a nuestro encuentro, por caminos diferentes, por métodos y formas diferentes. Dios nos sorprende en los demás cuando nos evangeliza. Los demás nos evangelizan. Nos evangeliza alguien que presta un servicio con amor, alguien que es capaz de ser buen samaritano hoy en el siglo XXI. Nos evangeliza alguien que por encima de todo va a su culto dominical, ¿no? Frente al 90% de los católicos que no van a misa, ¿no? Y eso nos sorprende y nos muestra un amor total por el Señor. Nos sorprende escuchar a personas que dicen: yo soy de una comunidad, de una iglesia, de un grupo, y sienten ese sentido de pertenencia, de membresía, y lo defienden. Pero es sorprendente ver a familias trabajando diariamente por mantenerse unidas en el amor, el respeto, la fidelidad, eh, y aportarle también a la sociedad, formando hombres y mujeres con valores humanos y cristianos. Dios no deja de sorprendernos con la creación entera, ¿no? Cuando uno ve los avances de la ciencia y de la técnica, hace un mes tal vez presentaban la inmersión de estas
de estos aparatos científicos, pues que pueden llegar hasta 5.000 metros bajo el mar y ver la cantidad de vida que hay allá, ¿no? Incomprensible, porque con esa presión tan grande que recuerdan ustedes el año pasado, la implosión de esa nave que iba a ver con turistas eh, este barco famoso que también se hundió, el Titanic. ¿Recuerdan ustedes que hubo una implosión de un submarino, ¿no? Por la presión, fue la presión, ¿no? El aparato estaba mal construido porque no tenía la capacidad de soportar tanta presión, pues ya si a 1.000 metros bajo el agua implosionó ese peso tan grande, imagínense unos seres, unos animales que soporten esa presión tan grande. Es un misterio y Dios nos sorprende en la creación cuando estamos descubriendo por, por todos estos satélites que se han lanzado al espacio, la infinidad, los miles y millones de galaxias que hay, ¿no? De planetas, de nebulosas y toda esa belleza, pero también todas las energías y las fuerzas. Ahí nos está sorprendiendo Dios. No perdamos la capacidad de sorprenderlos. ¿Y qué nos muestra eso? Que Dios es mucho más grande si lo vemos en la creación, mucho más grande de lo que somos capaces nosotros de comprender. Por eso Dios es un misterio, ¿no? No sabemos nosotros cuál es cuál es la infinitud del universo. Hemos podido llegar a detectar luces a 13.500 millones de años luz, pero los aparatos que hemos construido no pueden detectar más luces después de eso y tampoco no hemos podido detectar las energías que haya antes o después de eso, ¿cierto? ¿No? La creación es un misterio, Dios es un misterio. Pues gracias a las aproximaciones que podemos hacer a Él, hacia Él, a la Trinidad, podemos vivir esa realidad de comunión, de interacción con Él en nuestra oración, en los sacramentos, en nuestra vida cotidiana. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y pero es uno por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, buenas noches para todos. ¿Hay alguna pregunta o alguien tiene algo que complementar? Padre Ricardo, una de las explicaciones que me llamaron mucho la atención y no lo había pensado así, obviamente uno está familiarizado en que la Santísima Trinidad eh, se puede manifestar o materializar en la familia. Y ahí viene una primera pregunta que es, bueno, hay parejas que no pueden tener hijos. ¿Cómo se puede materializar la Santísima Trinidad allí? La segunda pregunta es un poco más compleja, pero es la que me llama también la atención. El padre decía que la sociedad tiene tres fuerzas: la económica, la cultural y la política. Ese pensamiento me gustaría como ahondarlo un poco más, porque cómo se reflejaría cada persona de la Santísima Trinidad en esas tres fuerzas. Es algo misterioso, pero también fascinante. Y genera, pues a mí me genera esas dos cositas. Bueno, la segunda, claro, en cada Sí, momento si la Trinidad está en toda la realidad de la creación, de la salvación, pues en la economía también está, en la política, ¿cierto? En la política hablábamos de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, como haciendo cierta relación, ¿cierto? Pero sí, en todo está, ¿no? En todos los elementos culturales y demás, nosotros manifestamos pues nuestra fe con signos culturales, ¿no? El signo, ya hemos visto el trébol que utilizó San Patricio para explicar el misterio de la unidad de las tres personas, ¿no? Eh, bueno, todo es cultural, ¿no? En la economía, pues también, yo creo que en las fuerzas económicas, pues en la búsqueda de sustentación, en la búsqueda de
de crecimiento de una sociedad, pues están viviendo o manifestando de alguna manera esa realidad trinitaria. Frente a la familia, mira, no puede haber hijos, pero está la comunión de la pareja, la comunión, el amor, el respeto, la fidelidad, ¿cierto? Ahora, parejas que no tienen hijos pueden comprometerse, pues si no pueden tenerlos, pues hay una manera muy buena de ser papás que yo elogio mucho y es la adopción, ¿no? Que permite que una pareja pueda ser generador de vida y conservador de la vida y promotor de la vida. Pero también hay parejas que no han podido tener hijos y que le prestan un gran servicio a la iglesia, a la sociedad, en obras de misericordia y demás, ¿no? Sí, es muy contrario a los que se cierran a la vida. Parejas que hoy se cierran a la vida, que no quieren tener hijos porque dicen que esa es una tarea y que es una carga y demás, es una manifestación totalmente egoísta de la existencia, ¿no? Y que una pareja que no esté abierta a la vida, pues diferente a los que no pueden, pues una pareja que no esté abierta a la vida está también cerrada a la sociedad, ¿no? Porque no está ayudando a que la sociedad crezca con más personas, con valores humanos, cristianos, que pueden aportar a esa misma sociedad. Yo, por ejemplo, alguna vez en Caracol me entrevistaron hablando sobre el aborto hace muchísimos años. Y yo decía, ¿se imaginan ustedes que la mamá y el papá de Juan Pablo II lo hubieran abortado? ¿O que la mamá y el papá de Teresa de Calcuta lo hubieran abortado? ¿O que el papá y la mamá de Shakespeare lo hubieran abortado? De, de qué personajes humanos, artistas, religiosos y demás se hubiera privado la humanidad. Cuánto bien se hubiera dejado de hacer, ¿cierto? ¿No? Sí. Muy bien, Edgar, gracias. Está Gracias. Roberto, buenas noches. Edgar primero, por favor, Edgar, buenas noches. Y luego Roberto. Padre, muy buenas noches para todos y todas. Padre, estuve leyendo el documento de la declaración del 21 de febrero y encontré pues dos cosas. Una, la primera, habla del documento que la Congregación para la Doctrina de la Fe, o sea, es la que publica. Mi pregunta de allí, de esa es, ¿la Congregación para la Doctrina de la Fe es la misma que en el tiempo de la historia era la que estaba la Inquisición? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, tres títulos, llamémoslo así, no sé si son los títulos, el padre pues me lo aclararía un poco más. El subordenanismo, el triteísmo y el modalismo, ¿son títulos que se le dan en el documento, que hacen parte de la herejía? Gracias, padre. Sí, claro. Empiezo por esta segunda pregunta, Edgar. Sí, recuerdas que nosotros vimos en la clase pasada, pues las herejías, y están estas tres ahí, que han seguido aflorando, por eso la Congregación para la Doctrina de la Fe tuvo que manifestarse con la autorización del Papa Pablo VI, ¿cierto? Él autoriza la publicación de ese documento. Efectivamente, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe antiguamente era llamada Santa Inquisición, ¿cierto? ¿No? Que de infeliz memoria en muchos momentos de la historia de la Iglesia. No siempre la Inquisición fue pues esta institución que quemaba personas, que quemaba brujas y que a veces actuó irracionalmente y políticamente bajo la influencia de reyes como los de España, por ejemplo, ¿no? La Inquisición en un primer momento surge para debatir y teológicamente y discutir y llamar pues al diálogo y a la coexistencia pacífica pues a las diferentes corrientes que había en el catolicismo, en el cristianismo,
en los primeros siglos, pues se dio a través de ¿qué? De los concilios, ¿cierto? Después ya, pues surgen más divisiones también con intereses políticos. Por ejemplo, si ustedes leen la historia de Lutero, si Lutero no hubiera tenido el respaldo del rey Carlos de Alemania, pues Lutero no hubiera podido llevar a cabo su reforma total, sino que el rey estaba en contra del Papa y entonces apoyó a Lutero en toda su reforma, ¿no? Y ahí van a venir pues también las incidencias de la Inquisición. Eh, Afortunadamente, pues el Concilio Vaticano I, pues ya, pues desde antes, siglos antes, había perdido ese carácter judicialista, ¿no? Y luego, ya con el Vaticano II y la Reforma, pues pasa a llamarse la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tiene como objetivo ayudar en la solución de los problemas que se van presentando en las culturas, en las corrientes teológicas y pastorales sobre principios de la fe y la aparición de nuevas y de antiguas herejías que van confundiendo a las personas, que van confundiendo a las familias y a los grupos y que pueden llevar también a divisiones al interior de la iglesia. Muy bien, Roberto, por favor. Buenas noches, padre. Aquí saludando desde Guatemala. Buenas Solo noches, Roberto. ¿Dónde está usted? Guatemala, padre. Aquí en Ah, qué Guatemala. bien, Roberto, encantado. Qué bueno. Solo quisiera saber si, no sé si estoy equivocado o no, si podemos relacionar, digamos, en la creación las tres divinas personas, que es el agua, el fuego y el aire, porque sin eso no podemos vivir. Y también la humanidad, que estamos hechos de carne, sangre y hueso. Eso podemos relacionar con la Santísima Trinidad. No sé si estoy equivocado, padre. No, está muy bien su comparación, es verdad. En la creación se manifiestan todos estos principios vitales y Dios en la creación y en la historia va manifestando estos signos trinitarios, ¿cierto? Hace muchos años también, en un Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana, un profesor peruano que había estudiado muy bien la cultura incaica, nos presentaba una cosmovisión trinitaria de los incas, ¿no? La tierra, el sol, ¿no? Y el ser humano en una integración única, ¿no? Era algo muy bonito. Yo creo que nosotros vamos descubriendo y vivenciando esa realidad trinitaria que se expresa en todas las realidades humanas, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Juan Pablo. Elvin, buenas noches, Elvin. Elvin Buenas Ramón, noches, padre. Sí, buenas noches. ¿Cómo buenas están todos? noches. Y gracias a Eh, usted. todo bien. Quería resaltar dos cosas que mencionó que me llamó mucho la atención y es acerca de los monjes ortodoxos. No yo desconocía totalmente el hecho de que para ellos pintar ese era el proceso. Me llamó mucho la atención eso, en verdad, y lo considero algo muy profundo y bonito. Y lo otro que me llamó mucho la atención es la parte de la cultura, que como a pesar de que somos católicos, una familia universal, cada cultura tiene sus costumbres distintas, así como puse el ejemplo de Estados Unidos, y es cierto, no, hay cosas que nos diferencian, pero a la misma vez yo pienso que es algo que nos enriquece como familia universal, y me llamó mucho la atención esas dos cosas. Muchas gracias, Elvin. Sí, es muy interesante. Mire usted cómo una partecita que me me faltó decirlo, es que el abad cuando ya designa al monje, le dice, y cuando ya empieza el proceso de pintura, le dice, sígalo orando, miren ustedes, ¿no? Es decir, que en todo el proceso de pintar un icono, él tiene que no hacerlo solo con pinceles y con la mente, sino
con el corazón puesto en el Señor. Y Elvin, mire, es muy interesante la segunda parte de la cultura, ¿no? El Papa Francisco decía una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Sobre la iglesia, ¿no? Bueno, primero les voy a decir la que decía Gustavo Gutiérrez, el gran teólogo de la liberación, que fue dominico en sus últimos años de vida. Decía que la iglesia es como el arca de Noé, en que cabemos todo tipo de animales, ¿no? Bueno, eso era lo que él decía. Pero el Papa Francisco decía otra cosa muy bonita, que la iglesia es como una orquesta sinfónica en la que hay infinidad de instrumentos, pero que todos tocan una melodía. Esa melodía se toca desde el África, desde Norteamérica, desde Sudamérica, desde Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, diferentemente, ¿cierto? Cada instrumento, pero es una sola melodía que sube al cielo para la alabanza de la gloria de Dios y una sola melodía que nos congrega y nos hace uno en el amor, uno en ese proyecto que es la vida de fe, que es el testimonial a Cristo, con la oración, con la alabanza, con la caridad, con ser sacramento universal de salvación, que esa es la misión de nuestra iglesia. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Que tengan una feliz noche. Y, Buenas noches. está Juan Pablo, perdón, Juan Pablo, discúlpeme. Sí, yo pensé, buenas noches para usted, Padre Ricardo, y para Buenas todos los noches. que están conectados. Dos cositas que quería señalar con respecto a lo de la clase, que me llamó muchísimo la atención, porque yo sí creo perfectamente y profundamente eso. Desde el libro del Génesis está colocado que Dios hizo al hombre y a la mujer, los bendijo para que crezcan, se reprodujeran y sometieran de la mejor manera y cuidaran la creación de Dios. En estos, hace como casi un mes, hablando con una joven que incluso se piensa casar, me estaba compartiendo ella muy espontáneamente y me dijo, es que mi matrimonio, a mí me gustaría que no se hablara tanto, que se dijera que el amor es entre solo el hombre y la mujer y que Dios quiere bendecir a la pareja del hombre y de la mujer. ¿Sabe por qué, padre? Porque es que ya al matrimonio va a ir unos amigos míos que son homosexuales y yo no quisiera que ellos se sintieran mal. Y como el concepto de familia ha evolucionado y el concepto de la familia es demasiado amplio, y cuando ella me está diciendo a eso, yo la frené y le dije, disculpa, 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 perdóname. Pero, ¿de dónde sacas que el concepto de la familia es amplio? El concepto de la familia lo han ampliado por la cuestión de la ideología de género y todo, pero el concepto de familia es uno y está en Génesis capítulo 1 y está en la bendición que Jesús dijo que bendeciera al hombre y la mujer. Todo lo demás que se habla hoy en día es por causa de querer modificar lo que Dios ha creado. Entonces, querida padre, le quería preguntar si estuvo bien esa respuesta o me faltó o me pasé o qué. Bueno, no, muy bien. Yo creo que tenemos que ser claros, ¿no? En la iglesia el único matrimonio válido existente es entre un hombre y una mujer, ¿no? Eso lo dice el Evangelio, eso lo ha ratificado siempre la iglesia. El último documento sobre familia, el Papa Francisco, Amor y Leticia, es muy claro. Hay apertura, acogida a todas las personas para que se acerquen al Señor, en orden pues a que puedan vivir en el futuro su vida sacramental. En la sociedad, eh, la la unión libre, el matrimonio civil o la relación civil, el contrato civil, ¿no? Se ha equiparado a matrimonio. En eso tenemos nosotros que ser muy claros. Es una unión civil que le pueden llamar matrimonio, pero es una unión ante el Estado. El único matrimonio que la iglesia acepta es el entre hombre y la mujer bajo el sacramento, ¿cierto? Bajo el sacramento Sí, señor. que se Sí, celebra señor. pues
en la iglesia, ¿no? Respetamos a las otras personas, respetamos pues las leyes humanas, tenemos que respetarlas, pero tenemos que ser muy claros por la salvación de las personas para que no confundan su realidad. Sí, hay una diversidad muy grande de las nuevas formas de familia, ciertamente, pero ¿qué hace la iglesia? No la rechaza, pero sí es muy clara en mostrarles esa vida y misión de la iglesia que surge del plan de Dios. Los acogemos, los acompañamos, porque queremos evangelizarlos para que luego ellos tomen la decisión, pues, de vivir conforme al plan salvador del Señor, ¿no? Ahora, la iglesia, recuerden, no rechaza a nadie, pero tampoco pues va a aceptar eh, en ciertas prácticas modernistas ir, ir como valorando o ir dando, pues dándole reconocimiento eclesial a ese tipo de uniones. No, hay que Claro, reconocerlas jurídicamente, tienen claro. derechos en la sociedad, pero una cosa son los derechos en la sociedad al derecho canónico. ¿De acuerdo? No, muy bien, Juan Pablo. Estás muy bien y bueno, siempre hagámoslo con caridad para que la gente pues comprenda cuál es la voluntad de Dios y cuál es la posición de la iglesia de acuerdo a esa voluntad de Dios. Muchísimas gracias. Listo. Veamos, Muchas gracias, Padre Leaños Ricardo. Pizarro. Con mucho gusto, Juan Pablo. Padre, buenas noches. Leal, ¿Se escucha? Lenzi, ¿cómo está? Sí, claro que sí, Lenzi. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, le hablo desde Bolivia. Tenía una Ay, pregunta, no sé si lo escribí bien. Decía, la iglesia se construye por ejes fundamentales, decía usted, la fe que se proclama, se anuncia y se celebra, la organización de la misma iglesia para la caridad y la misión, en especial por los pobres y más necesitados. De ahí me acuerdo que dictó un poquito más, pero eso ya no lo pude anotar. Está bien, pero ah, lo que anoté. ajá. Sí, señora, sí, está muy bien. Está muy bien. Esa es la misión de la iglesia, pero que a la vez alimente y construye a la iglesia, ¿cierto? ¿No? Porque en la caridad, en la enseñanza, en la evangelización, ustedes recuerden que cuando uno evangeliza, resulta evangelizado y que para evangelizar tiene que prepararse como el pintor, con la oración, con la lectura de la palabra, con textos de la iglesia para fundamentar su misión, ¿de acuerdo? Bueno, muy Muchas bien, gracias, Marta, padre. muchas gracias a usted. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Una feliz noche. Eh, Les recomiendo, pueden bajar pueden descargar por Google. A ver, por ahí hay un ruidito, perdón. Pueden descargar por Google la Santísima ¿de acuerdo? De Guatemala. Mañana es su patrona. Recordemos Feliz Nuestra noche Señora para del todos. Rosario. Un abrazo para todos. Mañana el Santo Feliz Rosario. noche, Padre. Familia que reza unida, permanece unida. Un Siempre abrazo sea. para todos. Dios. Mañana nos Buenas veremos. noches, padre. Bendiciones. Chao, Chao, Fraíta. felicidades, que Chao, Fraíta. descansen. Gracias. Saludos a todos.